Bienvenidos a esta presentación con el tema Tipos de investigación de mercados. Cuando una empresa desea implementar una nueva estrategia empresarial o bien introducir un nuevo producto al mercado, como también aumentar sus ventas, necesitará determinar el tipo de investigación que más se ajuste a sus necesidades. En este sentido, comencemos esta sesión con los siguientes contenidos. Tenemos las modalidades de las investigaciones y segundo punto, los tipos de investigación de mercados. Comencemos entendiendo algunos casos que conllevan a un desarrollo de investigación de mercados. En su parte práctica, podemos distinguir que de entre los casos que puede realizar la investigación de mercado o uno esté interesado en desarrollar estas investigaciones para tener el propósito de analizar la baja preferencia del consumo de un determinado producto, como también el impacto de la publicidad, sea digital, en los prospectos de clientes potenciales, determinar la efectividad de una determinada campaña publicitaria, atraer la atención para generar el interés de un público determinado, incrementar las ventas, mejorar los niveles de fidelización que puedan realizarse entre diferentes proyectos de investigación de mercado que se pretende realizar. Y para ello vamos a comenzar con las modalidades relacionadas a la investigación de mercado. Esto es importante considerar por cuanto debe considerarse el aspecto de investigación de campo. La investigación de campo es considerada una investigación primaria. ¿Y por qué primaria? Porque es la actividad del mismo investigador donde tiene contacto directo con las unidades de investigación, quiere decir las unidades de estudio. Por ello que se dice que la investigación de mercado o investigación de campo es el estudio llevado a cabo mediante el trabajo de campo que realiza el investigador para proporcionar formación seria y veraz, con la finalidad de recopilar información de un mercado previamente establecido a fin de analizar los criterios de investigación requeridos. Esto quiere decir que podemos distinguir que la investigación que pueda llevar a cabo una empresa interesada pueda realizar la investigación siempre y cuando disponga de recursos disponibles. Quiere decir que tenga un presupuesto para realizar la investigación de mercado, porque amerita un presupuesto especial para realizar y mover recursos y tomar información del mercado. Si no es así, se requiere pues que pueda recurrir, se puede decir, a contratar servicios de empresas de investigación de mercados especializadas. Empresas como ADREN, Arellano Marketing, Datum Internacional, Directo Perú, CPI, ICON, Imagen, Ipsos, entre otros. También se puede decir que la investigación de campo se recurren a fuentes de información. Entre las fuentes de información son investigación por encuestas de trabajo de campo, investigación por encuestas online, investigaciones por entrevista. Es decir, en conclusión, la investigación de campo es la actividad propia del mercadólogo que tiene contacto directo, se puede decir, con el encuestado o el entrevistado, salvo que lo haga en forma digital, pero se está tratando de considerar, ¿no?, en una forma virtual de poder trabajar la información o la información que debe recolectar. Los ejemplos que podamos tener es el estudio sobre los gustos y preferencias basados en su marketing mix. Recuerde pues que el marketing mix tiene componentes que deben ser analizados uno tras cada uno de los componentes para poder saber los gustos, preferencias, si eso está bien
recibido, aceptado en el mercado. Pasemos a ver otra modalidad, que es la investigación de gabinete. Esta investigación se puede decir es un estudio llevado a cabo para recolectar información pública, por lo que cualquiera puede tener acceso a sus resultados. Esto se le llama recolectar información secundaria. En lo anterior, que era investigación de campo, se realiza como una fuente primaria. Esta es una información con fuente secundaria. Para ello se puede recurrir a distintas fuentes de información, dentro de los que podemos mencionar a las publicaciones oficiales, las que aparecen en periódicos, revistas, se puede decir también revistas del INEI, de instituciones oficiales, gubernamentales, o quizá también empresas de estudio de mercado que han publicado información referente a lo que estamos estudiando. Tenemos también la posibilidad de hacer una revisión bibliográfica de resultados previos. Esto lo conocemos como los antecedentes de una investigación y está formándose parte del marco teórico. Claro está que cada uno de estos puntos son parte del marco teórico y puede ser también conformado por los informes de estudio de casos que hayan sido finalizados, que hayan aportado algún conocimiento y que a partir de ahí nos sirva de seguir nuestra investigación. Dentro de los tipos de investigación tenemos a la investigación descriptiva, la investigación predictiva, la investigación explicativa, que también se le conoce como investigación de causas, la investigación exploratoria o preliminar, la investigación concluyente, la investigación motivacional y la investigación de mercados internacionales. Veamos cada uno de ellos. Comencemos con la investigación descriptiva. La investigación descriptiva tiene como propósito caracterizar el objetivo o objeto de estudio o fenómeno, o también se le puede decir una situación concreta, dándose a conocer su estado, comportamiento y cualquier rasgo diferenciador, ¿sí? Para ello podemos ver las siguientes características, como lo estoy presentando, que es una investigación descriptiva, tiene como propósito caracterizar el objeto, fenómeno o situación concreta. Para ello, cuando vamos a hacer el uso de la caracterización, ¿no?, debemos tener presente que debemos responder a las preguntas: ¿quién es la unidad de investigación? ¿A quién se va a estudiar? ¿O quiénes? ¿O qué es o qué son? Eso lo responde en una investigación descriptiva. Para ello se trabaja con la observación, con el relato, sin alterar ni hacer ningún cambio ni alteración a la variable de estudio. También se puede analizar, ¿no?, cuál es su estructura, su composición, cómo está formado, cuál es la configuración, cómo actúa. Cuando decimos caracterización, ¿no?, hablamos de su actuación, cómo actúa, dónde está, el lugar, todas esas son descripciones. En segundo punto, se plantea cuándo se observa un fenómeno social en una circunstancia temporal y geográficamente determinada, que debe ser analizado, por tanto es fenomenológico. Cuando hablamos de fenomenología, estamos hablando sobre todo cómo fundamentamos el estudio basado en la experiencia subjetiva respecto a los sucesos que ocurren dentro de la perspectiva de cómo lo concibe el que investiga o el sujeto, ¿no?, consciente para la identificación del problema de mercados.
Esto es importante porque se emplea mucho en las investigaciones de tipo cualitativo que más adelante lo podemos detallar. Son investigaciones cualitativas. Su función es el reconocimiento e identificación de problemas, ¿no? Ese es el propósito principal. En tercer punto, tenemos, dice, puede llevarse a cabo mediante una investigación cuantitativa o bien cualitativa. Como le decía, para hacer una diferenciación, acá es importante distinguir, ¿no? Distinguir si yo voy a hacer una investigación cuantitativa o cualitativa. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Miren, cuando se realiza una investigación cuantitativa, es que yo voy a recoger datos a través de una técnica denominada de encuesta, la misma que yo debo analizar utilizando la estadística descriptiva para poder dar una apreciación de los resultados que se obtienen. Mientras que la investigación cualitativa, nosotros recurrimos a una técnica denominada entrevista. Podemos tomar datos de los entrevistados y a partir de ello nosotros podemos dar nuestras conclusiones de cómo han apreciado o cómo han valorado las variables de investigación que hemos incluido en nuestro estudio. Entonces todo ello para describir lo que pasa en el mercado sin comprometerse en la solución de problemas, sin comprometerse, ¿no? Y por eso es descriptiva. Cuando es eminentemente descriptiva, usted debe identificar, debe describir, por eso su nombre lo dice, ¿no? Debe tratar de caracterizar ese objeto concreto que se analiza, ver su comportamiento, ¿sí? Sin comprometerse a solucionar, porque ya amerita acoplarse a otra investigación. Veamos qué está sucediendo. Quiere decir que cuando analizamos, hacemos una investigación descriptiva, respondemos a esta pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Entonces entramos a ver la investigación del comportamiento del mercado, ¿no? Quiere decir que nosotros debemos identificar lo que está sucediendo dentro del mercado y para ello es necesario determinar las variables de estudio. Esas variables son lo que nos da motivo a hacer la descripción. Por eso acá en punto 4 nos dice que es la investigación que define con detalle el comportamiento del mercado, industria, empresa y la competencia también, si desea estudiar a la competencia, pero estudiamos a través del cliente, ¿no? Un objeto específico como puede ser la publicidad con respecto a sus puntos fuertes o débiles, ¿no? También podemos, por ejemplo, como se menciona aquí, es analizar cómo han percibido la publicidad que se ha dado respecto a un producto. El punto 5 determina la situación actual real. Se puede decir que se genera datos que se obtienen directamente del investigado, con la utilización de instrumentos de recolección de datos y la experiencia del mercadólogo. Esto es pues que, como le venía diciendo, que la investigación tiene que utilizar algo muy importante, los instrumentos de recolección de datos. Cómo yo saco información de la unidad de análisis, de la unidad de investigación. Quiere decir que si mi unidad de análisis o de investigación es el cliente, yo cómo obtengo los datos de ello. Y para ello tenemos que ver los instrumentos, mayormente que pueden ser por observación o cuando se crean o diseñan los cuestionarios, ¿sí? Esos son los instrumentos elementales para poder ser aplicados a las unidades de análisis. Pasamos a ver qué está sucediendo. Continuamos. Para ello recopilamos información utilizando los diferentes métodos. No solamente son los instrumentos, sino también debemos ver los métodos
de recolección de datos, que después de esta presentación continuamos con el diseño de la investigación y ahí vemos todos los métodos pertinentes que se involucran en el levantamiento de información que permite ayudar a describir la naturaleza del segmento demográfico. Porque cuando analizamos, estamos analizando sobre todo un segmento, no podemos analizar pues un super segmento, sino un segmento específico para poder hacer la recolección de información bajo los términos que se han estimado en la definición o planteamiento del problema, que es en la fase 1. El punto 7, las investigaciones de tipo descriptiva, por lo mencionado, son investigaciones diagnósticas. ¿Qué significa cuando decimos investigaciones diagnósticas? Quiere decir que las investigaciones descriptivas también se consideran como investigaciones diagnósticas. Creo que esa sería la denominación más adecuada para poder comprender que lo que queremos es hacer un diagnóstico de la situación del mercado, del producto con el mercado. Entonces ahí es la parte valorativa, que esto permite un estudio de mercado para poder identificar aquella unidad de análisis con una descripción exacta acompañada de una caracterización con su relación con el mercado. Esto puede estar expresado pues en términos tanto cualitativos, ¿no? Cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Como lo estábamos diciendo, para poder ser expresado de alguna manera con un valor estadístico o quizá una interpretación de los resultados a través de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son los fines de una investigación descriptiva? Los fines son diversos dentro de los estudios de mercado, pero pueden llevarse a cabo de una manera combinada, porque es necesario en la investigación de mercado. No solamente a veces realizar un diagnóstico, sino tratar de quizá de hacer unos estudios, como lo estoy presentando acá, que se llaman estudios combinados, ¿sí? En la mayoría de textos que podrían ustedes revisar, encontramos una mezcla de tipos de investigaciones, pero quizá ahí hay una cercana confusión cuando no se puede decir que la investigación descriptiva se puede combinar con otras investigaciones, como son estudios predictivos, ¿no? Que se proyecta a predecir o predice algunas cosas que pueden ocurrir basado en un estudio descriptivo. También podemos aprovechar nuestro estudio diagnóstico para poder entrar en lo que es la parte de estudios causales, ¿no? Los estudios causales o explicativos son pues aquellos que van a ver qué causas producen determinados efectos, ¿sí? Entonces, estos estudios pueden aplicar de alguno de los dos modos, ¿ya? Se pueden aplicar de dos modos posibles. ¿Cuáles son? Acá podemos distinguir el modo simple y el modo compuesto. El modo simple, que es el método simple, se llama univariado porque utiliza una sola variable, ¿sí? Con el uso de una sola variable. Por ejemplo, podemos analizar algún producto determinado, por ejemplo, productos naturales, algún producto natural que llame la atención para poder hacer una descripción de lo que sucede con ese producto. Entonces estamos haciendo uso de una sola variable, ¿sí? Entonces acá la investigación de mercado tiene que ver también un poco con lo que es la explicación estadística, ¿no? Que cuando se estudia variables univariadas, y también el método compuesto cuando son bivariados, ¿no? Quiere decir cuando son dos variables. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta cuando usamos los estudios causales, porque en estudio causal
se toman dos variables, ¿no? Lo que es la causa y qué produce esa causa para analizar su efecto, ¿no? ¿Correcto? Pasamos a la investigación predictiva. ¿Qué tenemos con la investigación predictiva? Las técnicas predictivas utilizadas en investigación de mercado son métodos de investigación indirectos y no estructurados que han sido desarrollados, y para ello se utiliza la proyección de los encuestados para inferir sobre los motivos, impulsos o intenciones subrayados que no se pueden asegurar a través de preguntas, ¿no? Este tipo de investigación involucra las investigaciones descriptivas exploratorias, las que pueden permitir realizar las predicciones correspondientes de las variables de estudio. Esto quiere decir que, como lo había mostrado, cuando se realizan investigaciones combinadas nos permiten realizar conclusiones, pero conclusiones predictivas, ¿no? Proyectistas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Entonces esto es bueno para la toma de decisiones de marketing. Pasemos a ver la investigación explicativa. Recuérdense que la explicación explicativa tiene como sinónimo conocerla como investigaciones causales, ¿sí? Causales. Vamos a ver, en este panorama podemos explicar mucho mejor la causalidad de las variables. Las investigaciones se pueden llamar investigación causal y son investigaciones utilizadas para tener evidencia de relaciones causales. En el caso de área de marketing se llevan a cabo decisiones de investigaciones causales. Esto quiere decir que se analiza el comportamiento de determinada variable independiente que produzcan efectos significativos. Esto es sobre otra variable dependiente. Tenemos el caso, pues, de la variable independiente que ustedes pueden analizar, ¿no? Y esto es lo que se genera la causa, la causalidad. Por ejemplo, si tenemos que ver las dependientes, se analizarían con efectos, ¿no? Es decir que independiente, la variable independiente va a generar variable dependencia. Por ejemplo, si queremos analizar que existen baja de ventas, ¿no? Existen baja de ventas, las ventas se han bajado, pero entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas que han determinado las ventas que las ventas bajes? Entonces, debemos ver los factores que puedan ser conducentes a baja de ventas. Quizás si nosotros analizamos que puede ser de repente el producto, el mismo producto, las cualidades, por eso de repente el marketing mix hay que analizarlo, ¿no? Es una característica que puede producir de repente bajas niveles de ventas. O si no, también podemos analizar la publicidad que está generando baja de ventas, ¿no? Entonces, hay que analizar dos variables y esto es importante en la investigación de mercados. Esto le llamamos investigaciones explicativas o investigaciones causales. La investigación exploratoria. Una investigación exploratoria se conoce porque sirve para obtener información amplia que puede ser utilizada en estudios de casos más específicos, respondiendo a temas desconocidos. Por lo general, esta investigación es no concluyente. Claro, a veces por lo general, pero también hay concluyentes o no concluyentes, que lo vamos a ver. Por lo que debe estar seguida de una investigación descriptiva. O bien, una investigación explicativa, como corresponda, puede utilizar, ¿no? Puede ser utilizado para el estudio de una o dos variables, ¿sí? Acá tenemos posibles respuestas a cambiar precios, ¿no? Quiere decir que cuando analizamos o hacemos una investigación explorativa, quizá podamos obtener respuestas a cambiar los precios, ¿sí? Sea aumentar o bajar los precios. Aumentar la publicidad, las promociones, mejorar la calidad con respecto
que se han podido identificar o añadir ventajas competitivas. Es decir, cuando hablamos de ventajas competitivas estamos tratando de ver cómo ser mejores que la competencia. Algo importante acá de la investigación exploratoria es que a estas investigaciones se le considera como una investigación preliminar muy importante para la investigación de mercados y el marketing también, ya que el investigador se sirve de ella porque proporciona un panorama más amplio que debe investigar, ¿sí? Esta investigación también se puede decir que sirve bastante para la investigación, que es la última investigación que tenemos, que es la investigación del mercado internacional, por cuanto debemos analizar un nuevo mercado y cómo es el comportamiento de ese mercado para introducir nuevos productos o bien también para atraer productos a nuestro mercado, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, un fabricante de algún producto, o, por ejemplo, un fabricante de café, cuyas ventas van disminuyendo, desea averiguar las causas posibles que está realizando pues esta baja salida de productos, y para ello tiene que de repente hacer un estudio exploratorio. También puede ser una investigación exploratoria principalmente cuando determinamos un nuevo segmento de mercado y queremos incurrir o ingresar a ese mercado y tenemos que explorarlo, ¿sí? Por eso le digo que es muy útil este tipo de investigaciones para la investigación de mercado internacional. Pasamos a la investigación concluyente. Una investigación concluyente determina el final de un análisis de investigación. Por lo general se lleva a poner a prueba la hipótesis planteada, ¿no? Si ha determinado una hipótesis y se cumple ya la hipótesis que esa es la hipótesis del investigador, si se cumple su hipótesis, entonces a partir de la información en materia de la recolección de datos existente, entonces quiere decir que hemos concluido con la investigación. Pero ¿por qué ponemos esto de investigación concluyente? Porque hay casos donde no se concluye con las investigaciones, por lo que se puede decir es una investigación no concluyente, y lo que se le da pase para hacer otra investigación a partir de esta última y poder mejorar en el tiempo. Estas investigaciones utilizan el método inductivo, ¿no? Principalmente van del problema encontrado, van de lo particular y luego van a lo general. La investigación descriptiva puede ser concluyente, como también lo puede ser la investigación experimental y la exploratoria, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ¿no? Que el que hace una investigación exploratoria, como estábamos explicando antes, puede hacer que sea no concluyente, ¿ya? Hasta que siga y se determine algún caso ya final, donde se pueda sacar mucha información al respecto. Pasamos a la investigación motivacional, que es una investigación caracterizada dentro de la parte rutinaria, elemental de marketing, que se utiliza bastante para ver, sobre todo, medir la temperatura de la acción de marketing, cómo se está comportando el producto en el mercado, y por ello se tiene que recoger información de los clientes, ¿no? Las unidades de análisis. Por ello que la investigación motivacional es una investigación cualitativa, principalmente, tiene como propósito dar a conocer en sus resultados, conocer perfiles del comprador, analizar el comportamiento del consumo de las personas, determinar aquellas necesidades y tendencias de mercado. Dentro de las técnicas que se pueden emplear con este tipo de investigación encontramos el focus group, ¿no? Una investigación focalizada en lo que es participación grupales de personas que participan pues en determinados momentos para poder recolectar información y ver qué es lo que pasa con los productos.
Cuando se aplica un focus group, se aplica pues a personas que están consumiendo o habían consumido un producto y de repente han dejado de consumir, puede ser por un lado, ¿no? También hacer entrevistas con aquellas personas que se mantienen fieles al producto. Entonces es importante no solamente de una característica, sino de otros puntos de vista para valorar lo que viene haciendo la empresa. También tenemos lo que es la entrevista a profundidad, que es muy importante para esta investigación porque se va a sacar información muy importante de las unidades de análisis que vienen a ser los clientes. Por otro lado, se puede decir que tenemos a lo que es la observación. La observación también es una herramienta muy importante de la recolección de información porque actualmente las empresas están llevando a personas que estén monitoreando cómo es el comportamiento del cliente, ¿no? Esto es interesante porque en cada punto de venta se está tomando datos de cuál es ese comportamiento y es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo la caracterización de lo que le motiva a las personas determinados productos, ¿no? Es interesante esto y para ello, por eso le digo que es que le llamamos investigación motivacional, es muy utilizado en los recursos de marketing para poder solucionar problemas. La investigación motivacional tenemos también como ejemplos estos proyectos de investigación de mercado. Por ejemplo, detectar la mejor manera de presentar los productos al mercado, ¿no? Saben que el mix de marketing está una de las características principales del producto es su presentación, cómo se presenta al público y cómo atrae al público. Es por ello que hay que analizar por observación el comportamiento, ¿no? De esa manera desciframos sus insights y podemos conocer realmente el perfil de un comprador. Conocer el comportamiento de los compradores en su entorno social y cultural, ¿no? Porque generalmente ahí viene lo que es lo glamuroso de las personas cuando llegan a un entorno social y cultural y desean pues interrelacionarse. Entonces, por cómo lo hacen, por qué, entonces ahí interviene pues evaluar ese perfil, ¿no? Tenemos también el proyecto de determinar los niveles de lealtad de los clientes, ¿no? Esto es muy interesante de determinar un proyecto de investigación de mercado para determinar los niveles de lealtad de los clientes hacia un producto determinado o marca determinada. También tenemos lo que es una investigación de mercado para desarrollar la marca o lo que le conocemos por el branding del producto, donde debemos analizar cómo podemos seguir desarrollando la marca en beneficio pues de un segmento de mercado o de hacia dónde se dirige esa marca, ¿no? Establecer estrategias que atraigan la atención del público, porque saben que ustedes van a algunos lugares, a veces no llaman la atención y eso se amerita pues a diferentes estrategias empresariales que se sirven de la investigación de mercado porque de esa forma están con información fresca para poder proponer estrategias que les sirva de crecimiento empresarial y para que den oportunidad a generar mayores ventas. Bueno, hasta acá hemos llegado al fin de esta sesión, esperando que haya sido de su agrado y comprensión. Nos vemos hasta otras en una siguiente presentación. Muchas gracias.